El proceso afrodiaspórico nos permite entender las múltiples expresiones de ser de la comunidad afrodescendiente. Es por eso que hoy vamos a hablarles un poco sobre todo este proceso afrodiaspórico en el departamento del Caquetá, en donde cerca de 11.661 personas se autorreconocen como negros, raizales, afrodescendientes o palenqueros. Y para eso hemos invitado a la docente Mireya Emperatriz Quiñones, que nos va a hablar sobre cómo fue este proceso aquí en el departamento del Caquetá, en donde llegaron comunidades provenientes de todo el litoral pacífico, de los departamentos de Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y pues también del departamento del Putumayo, y que llegaron aquí a este departamento. Digamos que en la década del 40 tengo conocimiento que llegaron los primeros. Inicialmente entraron por el Putumayo. Llegaron al lugar que hoy se conoce como Puerto Limón, el Jauno, con el tema de la minería. Entre ellos llegaron algunos parientes allegados a mi familia, y ya después de un tiempo empezaron a bajar por el río Caquetá. Algunos se ubicaron digamos por el lado de Curillo, hacia arriba, en una vereda que llama El Tablón. El señor Lisandro Pérez fue el primero que se ubicó como afro allí. Luego, ya también antes de él llegar allí, sé que a San Roque, que es una población que existió como población afro, hoy ya no es población afro porque debido al desplazamiento ya no quedan, pero allí se ubicaron unas familias. El primero que llegó ahí fue un señor Eugenio Realpes. Él viene de Nariño, del lado de Barbacoas, por allá por Magüí, todo este tema de Patía. Entonces él llegó y se ubicó allí, compró tierras, tomaron, creo, algunos baldíos, pero tengo entendido que ellos sí ya le habían comprado a otras personas mestizas que estaban por allí en el territorio. Y él se fue y trajo a otros familiares, sus hermanos, los papás de él, y allí ya se fueron radicando en San Roque. Después ya también un señor Pedro Antonio Quiñones Angulo, y ya también se trajo su familia, y así fue creciendo San Roque. También llegó después, por la influencia de este señor Realpe, don Eugenio, y su familia, también llega Roque Bercelino Quiñones Angulo, que es un tío mío, hermano de mi papá. Él también viene, y entonces él compra ya tierra más arriba, en Bututo. En esos tiempos, cuando se hablaba de San Roque o se hablaba de Bututo, era la misma, o sea, el territorio se definía tanto para el lado del Caquetá como para el lado del Putumayo. Entonces ellos se radicaban en el lado del Putumayo, pero tenían tierra al lado y lado, Caquetá y Putumayo. Entonces uno iba para San Roque, ahora ya se ha hecho esa distinción de que la vereda del lado de acá es Caquetá, que la vereda del lado de allá es Putumayo, y cuando ya hablamos de Bututo, al lado de allá es Putumayo y al lado de acá es Botacaucana. Se han hecho esas delimitaciones, pero en esos tiempos todo se definía con una sola denominación territorial. Entonces ya nosotros después ya nos ubicamos fue en Bututo, y fueron llegando otras familias, no solamente los Quiñones, sino que básicamente Quiñones y Realpes, tanto en Bututo como en San Roque. Pero también llegaron a Palizada, que es otra localidad que está entre Bututo y San Roque, que también se ubicaron otra familia, y la familia Cortés. Entonces llegaron luego otros que son los Angulo Tenorio, y bueno, así nos fuimos poblando. Quiere decir que del Tablón hacia arriba, digamos, ya prácticamente a Puerto Limón, todo eso eran territorios de familias afro, pero que obviamente también estaban los indígenas, allí vecinos, por ejemplo, de nosotros, ahí en el Bututo, estaban una comunidad inga. Ellos eran de apellido Huesaquillo, los huesaquillos eran nuestros vecinos, y con ellos interactuábamos, nos daban, digamos, fueron los que nos enseñaron a vivir y a desarrollarnos, a convivir en ese territorio. Allá yo llegué, creo que a unos 6, 7 años, y estuve por ahí unos 9 años allí viviendo en ese territorio. Prácticamente parte de mi niñez y mi adolescencia fue allí en ese lugar de Bututo, y nos movíamos
pues entre San Roque, incluso en San Roque fue donde yo estudié el grado primero de primaria. Sé que también hubo asentamientos en el lado por el lado de Solita, de este territorio de Solita, en la parte de Sachamate, San Rafael, La Quinoró, son veredas que son al lado del Putumayo, pero que ya son de Solita hacia abajo, pero obviamente su zona de influencia del mercado y de todo eso, de intercambio comercial, pues Solita, y luego también tenemos la parte de más abajo, que ya el otro pueblito es Solano, y en Solano también está toda esa influencia. ¿Qué familias por allá yo conozco? Porque yo estudié en Solita desde tercero hasta grado octavo, entonces ahí estudiábamos con los chicos de estas familias, los Valencia, los Rentería, los Quinteros, los Endo. Todas estas son familias que sus ancestros son de parte de Buenaventura, sé que venían ellos, y ellos ya al llegar acá ya se unieron con familias, pues con mujeres y hombres, podríamos decir, pero primero fue con mujeres de comunidades indígenas, una comunidad indígena que está en Niñera, son como la zona de ellos donde estaban radicados, y ahí se fueron ya ellos uniendo en parejas, y este es un mestizaje que hay ahí, que todavía existen pues sus herederos de esta familia. Yo personalmente en estos 3, 4 últimos años estoy trabajando por esos lugares y me encuentro con mucha frecuencia con familias donde dije, usted es Quiñones, sí, claro, sí. Entonces me he encontrado con hijos de los que estudiaron conmigo en Solita. Entonces estas familias venían del lado de Buenaventura, del Valle del Cauca, pero también hay otros que llegaron del Cauca. Entonces, allá por el lado de Solita también se radicaron, incluso de Solita llamaban en ese tiempo por La Trocha, que es la carretera que ahora nos une digamos entre Valparaíso y Solita. Por ese lado también había una familia que eran caucanos, incluso la gente les decía los caucanos. En este momento a mí se me olvidan los nombres y los apellidos porque ellos también estuvieron en el colegio y la familia era una sola familia pero era numerosa y le decía a todo el mundo que los caucanos, porque ellos habían venido del Cauca y eran los primeros que poblaron por este lado de la carretera de Solita, no por el río. Los primeros sí era por el río, los Rentería, los Valencia, los Quinteros, todo eso era por el río, pero estos otros se poblaron, fue la parte ya de la vía por la carretera que nos une entre Solita y Valparaíso. En la década de 1970 llegaron otras comunidades provenientes del departamento del Chocó. Ellos en su mayoría llegaron a ejercer el papel de la docencia a diferentes municipios del departamento del Caquetá. En esa época eran pocos los docentes que existían en este departamento y pues por supuesto esta comunidad llegó a hacer sus aportes a la educación. También sé que por este lado de acá de Puerto Rico se asentaron unas familias. Tengo conocimiento de algunos de los Balanta, ¿sí? Y otras familias acá por el lado de Puerto Rico, ya por esta otra zona hacia el norte del departamento. Y ya, digamos creo que hacia finales de la década del 70, 80, llega un gran poblamiento de afro que son los que vienen del Chocó y vienen con el tema de la educación. Ellos ya vienen como maestros, porque ya se vincularon al departamento y obviamente pues fueron llegando a las diferentes poblaciones, a los diferentes municipios del departamento a trabajar como maestros. Y tenemos muchos, demasiados, digamos, en este momento ya estamos, en todo, no hay municipio del Caquetá donde no haya un docente que no sea chocuano, digamos, en todos los municipios hay algún docente chocuano, hay muchos, y aquí en Florencia pues ni se diga, ya estamos poblados. En este momento estamos dispersos, digamos, ya por todo el departamento, esta diáspora africana. El Caquetá ya no es, digamos, los colonos, fuimos los primeros que estaba hablando, ya llegamos como colonos a tomar posesión de tierras y a trabajar la agricultura, que en ese momento pues básicamente era el maíz y el arroz. Plátano se producía, pero no se comercializaban como lo hacen ahora, porque obviamente eso se perdía. Eso era lo suficiente nomás como para mantener la familia y los animales, porque nadie vendía, nadie compraba plátano en ese tiempo.
pero el arroz y el maíz sí fue la fuente de la economía. Se producía allá en los territorios y se traía a vender aquí a Florencia, los que estábamos por el lado de arriba, de Curillo, incluso por el Cedro, que fue otro asentamiento, una inspección. También allí una familia, los Ortiz, todavía están ahí, don Jorge Ortiz. Él es un anciano mayor y muy interesante, todavía está ahí, muy enérgico, trabaja aún. Bueno, los Adarves, el apellido no es del señor, él es que es paisa, pero la esposa es afro, entonces ahí también todo este tema de mestizaje. Cortés, muchos Cortés también allá en ese territorio. Entonces, Angostura, ya todo esto desde Bututo para arriba, Calentura, esos son nombres de las poblaciones indígenas. Y así como le digo, a Puerto Limón, muchos afros que vamos a encontrar y que pues nos hemos ido ya con el tema educativo, nos fuimos formando. En Limón hubo un internado muy relevante, donde muchas personas pues se fueron a estudiar allá interno. Nosotros los que estábamos del Cedro, Angostura para abajo generalmente, algunos fuimos a estudiar fue a Solita, porque en Solita también el padre Realis digamos que construyó un colegio, un internado, y la mayoría de nosotros los que somos de esa época pues estudiamos fue internos allá. Nos iban a dejar en febrero y volvían en junio, volvíamos en julio y regresaban por nosotros en noviembre, y nosotros durante el semestre no mirábamos a la familia para nada, porque por allá digamos que el desplazamiento era muy precario, digamos, no había tanta fluidez como ahora, que ya hay deslizadores. Era con unos motores que llamaban Archimedes, que eso se pasaban días, semanas, por ejemplo, para venir a vender la cosecha. Desde allá se pasaban los 8 hasta 15 días en ese recorrido, en bajar y volver a regresar, 15 días más o menos, por esos motores muy lentos. Ya después fueron comprando unos motores de mayor potencia y pues obviamente era más rápido pues el desplazamiento. Este proceso afrodiaspórico fue muy importante para las comunidades NAD, debido a que al llegar a este territorio caqueteño pudieron interactuar con otras personas y traer, lo más importante, todo su legado ancestral, tanto en la parte de cultura como en la parte medicinal. Así que vamos a conocer un poco sobre cómo lograron estas comunidades adaptarse a este nuevo territorio y aplicar todo lo aprendido por sus ancestros en el tema de la medicina ancestral. El tema de la medicina, yo por lo menos me crié, yo nunca supe que un médico lo conocí cuando me vinculé a la docencia. La primera consulta médica a la que yo me enfrenté, que fue un poco traumática, fue cuando me fui a vincular de maestra, que me mandaron a tomarme los exámenes de rigor pues para vincularme, y fue primera vez que yo veo un médico y que me toca un médico y que yo me enfrento a un médico. Yo nunca había visto ni siquiera un médico, y yo ya tenía 24 años. El tema de la medicina, mi tío, por ejemplo, entendía mucho de medicina. Yo recuerdo que una vez en un tema nos habían llevado con mi hermana, la que me sigue. Nosotras no somos hijas de la esposa de mi papá, nosotros ya estábamos, cuando él se vino de Nariño, ya estábamos nacidas, y entonces pues después por las cosas de aquí llegamos, y entonces nos llevaron a cuidar a las dos, que éramos las más grandecitas ahí, a ayudar a una tía, la esposa de mi tío Roque, a ella deshiervando y nosotros que cuidando, espantando pájaros, gritando cuando llegaban las torcasas, las chilgas, unos pajaritos chiquitos que comen el arroz. Entonces estábamos allá y entonces estábamos brincando de un palo a otro, a un árbol grande, 2 árboles que habían así paralelos, y entonces brincábamos y brincábamos jugando, y en eso yo no alcancé a llegar al árbol y me he caído y me recibió una estaca, la raíz de una planta que llaman yalare, que otros les llaman caña brava. Es como una mate caña, pero la cortan siempre en sesgo, y eso yo caí y se me entró al pie, y que me salió, pues no salió del todo, sino que me quedó allá, y yo del desespero, yo moví eso y se partió y me quedó allá taponado, todo eso me quedó adentro del pie. Y eso fue muy traumático, demasiado. Yo ahí tengo la seña todavía un poquito en el pie, porque yo creo que tenía unos 8 o 9 años. Y entonces resulta que me tocó todo ese dolor, eso es terrible. Hasta por la noche, que tardecita que llegó mi tío y le contaron, pues imagínate, mi tío me ha curado ese pie. Te puedes imaginar, me sacó todo eso, ese que se me quedó ahí incrustado. Como entre 4 me cogían, y yo recuerdo que él organizó bien una navaja,
y me sacaron todo eso y no sé qué tanto me hicieron y nunca tuve problemas en el pie derecho. Nunca tuve que decir que me haya quedado algo y no sé. Mi tío sabía mucho de medicina y dicen que sabía oraciones. Cuando les mordía serpientes, que él las curaba. Él los curaba, o sea, por allá en ese terreno tan inhóspito, y pues te imaginas todo. Entonces, la medicina tradicional fue la que nos salvó. Yo tuve varios accidentes, también tuve una vez una quemadura que metí el pie en una olla de agua caliente y me pelé todo, y también me curaron esa quemadura y no tengo ninguna señal de nada. O sea, tuve varios así accidentes y todos en la casa, todo, totalmente. El tema de las señoras que cada rato pues se embarazaban, tenían sus bebés, todo fue en las casas. Nacían, se criaban los niños, les hacían de todo, entre ellas mismas, las vecinas, se ayudaban y hacían los remedios tanto a la madre como al bebé. Y a todo el que se enfermara, yo nunca escuché que alguien lo llevaran a un lugar pues de asistencial, digamos, ya después, ahora último, pues claro, pero en ese tiempo las enfermedades, todo era allí, los tratamientos con la medicina ancestral. Después llegaron otras familiares de la esposa de mi papá, por ejemplo un señor Lucio Ortiz, que incluso los hijos acá todas están, ahora viven por el tema del desplazamiento aquí en Santuario y Montañita, Armando Ortiz e Irene, las familiares, Irene es la mamá de Melba y estas chicas. El abuelo de estas muchachas, José, el papá de Irene y Armando, era el super curandero en el tema de mordeduras de serpiente. Era súper reconocido este señor Lucio. Y un hijo de la esposa, Délfido, que también sabía muchos que se enfermaban los niños y él era incluso invidente. Y él curaba cantidad. Le decían ahí nosotros los muchachos le decíamos curaca. El curaca le decíamos porque que Julana, un niño de Julana está, y entonces él decía, ¿qué tiene? Tal cosa, eso es tal cosa. Entonces mandaba a que estas y estas hierbas, y él le organizaba y hacía que baños, que rezos, y ese señor sabía también mucho de medicina. O sea, el tema de la medicina ancestral para nosotros fue podernos sostener, y me imagino que también para alejar esos animales, porque en ese tiempo pues las serpientes y todo animales ahí estaban, porque esas terrenos que estaban nuevecitos, digamos, fueron los que empezaron a explorar esos territorios, y sé que hacían un trabajo muy consciente, porque allí no se trabajó en ese territorio, en ninguno de esos hubo el tema de la ganadería intensiva. Allá ninguno de ellos tenía sus 2, 3, 4 vaquitas para la lechecita, y en donde los que más ganados tenían era acá en San Roque. Don Pedro era el único que tenía, digamos, un poco ahí como de ganadito y más extensión de pásticos, pero nunca esa deforestación, y era muy consciente. Y abajo en el tablón también don Lisandro, digamos que él sí hizo mayor exploración, digamos, de este tema de ribas y todo esto para tener ganado. Digamos que el que tuvo más ganado, ya hablando en general global allá, de Curillo hacia arriba, fue don Lisandro Pérez. Ahí está en la finca, que se puede mirar desde el río, ahí uno mira. Pero de nosotros, lo que fue San Roque, Palizada y Bututo, era muy razonable. Yo recuerdo que incluso para la parte alimentaria, la cacería, la pesca, era lo necesario y ya. Por ejemplo, mi papá decía, yo voy a ir por tal cosa, por voy a traerme un cerrillo, un porco manao que llaman zaino, y él iba, y él decía, ya están allí, y él iba y uno, y ya, nada de estar con eso y acabar como por el tema de los bosques. Él decía, algo que él siempre decía, yo le quiero dejar como herencia a mis nietos, es la madera. Entonces él derribaba y siempre iba dejando los árboles maderables, él los dejaba. Cuando lo sacaron desplazado, dicen que llegaron las personas que tomaron eso, ahora sí, a hacer de la suya, con la madera, porque había mucha madera. Yo no sé si todavía habrá, pero había mucha madera allí todavía, pues, por lo que él había conservado, porque esa era una cuestión de mucha conciencia, de mantener la madera, de no acabar con todo de una vez. O sea, digamos que había una conciencia conservacionista
en el territorio, de no acabar. Lo mismo se iban a pescar, ahí estaban los bocachicos. Como era en ese tiempo, no eran como ahora que eran todos ariscos y que eran llegaban y miraban y decían y lo cogían ese y ya. Y cuando iban a atarrayar, también cogían los quenes y los otros se dejaban que se fueran. Entonces creo que hubo mucha conciencia y en los otros aspectos culturales, de las costumbres, de los rituales, pues también se trajeron las costumbres de Nariño y ya también mi tío el 6 de enero, que era, por ejemplo, en Maguipayán, es la fiesta patronal, acá se hacía en el 6 de enero, imitando como se hacía allá, y ahí llegábamos no solo los que éramos afro, sino también los vecinos, los indígenas, mestizos, que ya empezaron a llegar al territorio, también, y ya después incluso, ya ahora en los últimos años de la década de los 90, que ya después pues se volvió pues, un problema por el tema del conflicto, gente de Florencia se iba, eso ya se había difundido tanto que gente subían de solita. Lerma, por ejemplo, los Cortés, los de Don Juan de la Cruz, ellos se iban para Bututo al 6 de enero. Gente de Florencia, de muchas partes, porque y bajaban también de Limón, de Mocoa. En Limón también pues lo hacen todavía esas celebraciones. Entonces el tema de gastronomías, ya empezamos a trajeron semillas, muchas de las plantas que habían en Nariño y que ellos necesitaban tanto para medicina como para la parte digamos, especies que usamos en nuestra gastronomía, también se trajeron y ahí las teníamos. Entonces nosotros prácticamente no extrañamos sino digamos la parte geográficamente hablando, pero las costumbres en la alimentación, el coco, ya sembraron las palmas de coco y entonces nosotros pescado sin coco casi nunca lo comíamos. Y yo aún todavía me he quedado con la costumbre, para que me sepa bien rica tiene que ser con coco. Entonces el coco, todas las preparaciones muy propias de nosotros, de nuestro territorio, los cantos, todo porque las señoras pues los hacían y todavía a la generación mía nos ha quedado ese legado y pues queremos seguir de alguna manera, así estemos dispersos, que se realicen eventos en diferentes lugares, que nos podamos congregar para seguir haciendo, pues replicando estas enseñanzas, pues que considero muy bonitas y de mucho sentido para nosotros como comunidad afro, que sigamos transmitiéndole no solo a nosotros nuestra cultura, sino que las otras culturas, las otras familias, las otras sociedades también sepan que nosotros sí tenemos una cultura propia y que tiene mucho sentido y que bueno, pues sobre todo con esta mirada multi y pluricultural, pues qué interesante continuar compartiendo este sentido, porque esto es creación de sentido, estas vivencias y que pues para nosotros tiene mucho valor, mucho peso. Hoy en Canal TV Afro hemos compartido con ustedes todo lo que ha sido el proceso afrodiaspórico en el departamento del Caquetá. Para una próxima entrega estaremos hablando sobre todo lo que esta comunidad NAR ha hecho en este territorio. Para Canal TV Afro yo soy Joaiza Perea Rentería con la cámara de Blaismir González. El proceso